La noche caía sobre la vieja casa de huéspedes y el silencio en los pasillos era tan espeso que se podía sentir en la piel. Don Ernesto, un hombre viudo de mirada cansada, pensó que había encontrado en Lucía, una joven aparentemente común, la inquilina perfecta. Ella era discreta, amable, siempre con una sonrisa tímida y un cuaderno entre las manos. Nadie habría imaginado que detrás de esa apariencia tan normal se escondía algo que podía cambiarlo todo. Esa noche, mientras Ernesto subía las escaleras para dejarle unas sábanas limpias, escuchó un ruido extraño proveniente de su habitación. Un crujido, un murmullo, un sonido que no encajaba con la calma habitual. Dudó por un instante, pero empujó la puerta entreabierta, y entonces lo vio. Lo que descubrió en ese instante lo dejó helado, tan helado que el aire pareció escaparse del lugar. Lucía, la joven común, guardaba un secreto que ningún ser humano debería ocultar dentro de una simple maleta. Ernesto no pudo articular palabra, pero ella lo miró con una calma inquietante y dijo con voz suave: «Ya no puede retroceder, don Ernesto. Ahora usted también lo sabe». ¿Qué era lo que ella escondía? Un pasado oscuro, una doble vida, un peligro que estaba a punto de estallar dentro de esa misma casa. El misterio apenas comenzaba, y lo que parecía una simple renta se transformaría en una pesadilla de la que nadie saldría intacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que vas a escuchar ahora es una historia donde la verdad duele, pero siempre sale a la luz. Don Ernesto permaneció de pie frente a la puerta entreabierta, incapaz de apartar la vista de lo que acababa de descubrir. Lucía lo miraba en silencio, con esa serenidad inquietante que solo aumentaba la tensión en el aire. El hombre, con el ceño fruncido y la voz cargada de desprecio, rompió el silencio con palabras que cayeron como piedras. «Siempre supe que algo en ti no encajaba, muchacha. Una chica tan callada nunca trae nada bueno. Y ahora lo confirmo. No eres más que una farsante». Su tono era cruel, y cada sílaba estaba diseñada para herirla, como si quisiera convertir la vergüenza en un arma. Lucía bajó la mirada. Sus manos temblaban levemente sobre el borde de la maleta, pero no dijo nada. Su silencio parecía confirmar la acusación, y eso le dio a Ernesto la confianza de continuar humillándola. Dio un paso hacia ella, con la espalda erguida y los ojos cargados de soberbia, como si fuera un juez dictando una sentencia. «Yo abrí las puertas de mi casa para ti, confié en tu sonrisa fingida y así me pagas, ocultando secretos bajo mi techo. No sabes lo que significa la palabra respeto, Lucía, no lo sabes». El desequilibrio de poder era evidente. Ernesto se imponía con el cuerpo, con la voz, con la mirada dura que buscaba quebrarla. Ella, en cambio, permanecía inmóvil, con los labios apretados, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. El silencio de Lucía no era sumisión, pero Ernesto lo interpretaba como debilidad, como una oportunidad para hundirla aún más en la humillación. El ambiente de la casa se volvió pesado, como si las paredes mismas escucharan aquella injusticia. La lámpara del pasillo proyectaba sombras largas sobre el rostro de Ernesto, intensificando la dureza de sus rasgos. Él disfrutaba de ese momento, convencido de que tenía el control absoluto, de que la muchacha no sería capaz de defenderse. Y esa certeza lo volvía aún más cruel, aún más despiadado. Lucía levantó la cabeza lentamente y lo miró a los ojos. Su respiración era profunda, su mirada oscura, pero su silencio seguía intacto. Ernesto interpretó ese gesto como desafío y lo único que logró fue encender más su ira. «Mírame así una vez más y verás lo que te ocurre. No eres nadie, Lucía, nadie».
El eco de sus palabras retumbó en la soledad del pasillo, sellando un momento de injusticia que estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande de lo que él podía imaginar. Ernesto comenzó a caminar despacio alrededor de Lucía, como un cazador que rodea a su presa. Sus pasos resonaban en la madera del piso, cada crujido aumentaba la tensión, como si la casa misma quisiera advertir del peligro. Su voz se volvió más baja, más venenosa, como una serpiente que se desliza en la oscuridad. Creí que eras distinta, pero resultaste ser como todos, una carga, una mentira. Seguro tu secreto es tan sucio como tu silencio. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con desconfianza, intentando leerla, intentando romper la muralla invisible que ella mantenía. Lucía permanecía quieta, con las manos entrelazadas frente a su pecho, como si sujetara algo más fuerte que el miedo. Su rostro estaba pálido, pero en su mirada brillaba un fuego que Ernesto no alcanzaba a comprender. Era un contraste inquietante. El cuerpo temblaba, pero los ojos ardían. Esa contradicción hizo que él se enfureciera más. «Baja la vista, maldita sea. No tienes derecho a desafiarme en mi propia casa». El desequilibrio era doloroso de ver. Ernesto inflaba el pecho, caminaba erguido, hablaba con una autoridad que no había sido otorgada, mientras Lucía parecía pequeña, atrapada en un rincón, sin espacio para huir. Los labios de Ernesto se torcían en una sonrisa cruel, convencido de que había ganado, convencido de que aquella joven nunca se atrevería a responder. La atmósfera estaba impregnada de injusticia. El reloj del pasillo marcaba con su tic-tac lento el avance del tiempo, como si cada segundo pesara más que el anterior. La lámpara oscilaba levemente por una corriente de aire, y esa luz vacilante pintaba sombras en el rostro endurecido de Ernesto. Era el retrato del abuso disfrazado de autoridad, cada gesto suyo, cada arruga de su frente, cada palabra envenenada eran dagas lanzadas contra la dignidad de Lucía. Y aún así, en medio de esa tormenta de humillaciones, la joven guardaba algo que él no podía arrancarle. Ernesto creía tener el control, pero lo que aún no sabía era que el silencio de Lucía no era miedo, era preparación. El secreto que ella protegía con tanto cuidado estaba a punto de revelarse, y cuando lo hiciera, todo aquel desequilibrio se quebraría en 1000 pedazos. Ernesto se inclinó hacia ella, tan cerca que su aliento áspero rozó la piel de Lucía. Sus ojos estaban inyectados de furia, y sus labios torcidos pronunciaron cada palabra con un veneno calculado. «Eres una impostora, una cualquiera que se mete en casas ajenas con historias inventadas. Si no me dices la verdad ahora mismo, yo mismo me encargaré de sacarte de aquí y mostrarle a todos lo que realmente eres». Su voz era un martillo, cada frase un golpe contra la fragilidad que él creía ver en ella. Lucía apretó los puños, las uñas hundiéndose en la palma de sus manos. Su pecho subía y bajaba con rapidez, pero no de miedo, sino de una fuerza contenida que comenzaba a desbordarse. Los ojos fijos en Ernesto eran un espejo de calma y tormenta a la vez. No respondió de inmediato, y ese silencio provocó en él una carcajada amarga. «Mírate, ni siquiera tienes palabras para defenderte, porque sabes que no vales nada». El pasillo parecía encogerse. Las paredes se cerraban sobre ellos dos, y la tensión se volvía insoportable. Ernesto alzó un dedo y lo señaló directamente a la cara de la joven, un gesto arrogante que buscaba marcar territorio, como si ella no tuviera derecho a respirar el mismo aire. Sus labios formaron una última amenaza. «La gente como tú no debería existir. Yo decido si te quedas o te vas». Fue entonces cuando la expresión de Lucía cambió. Un movimiento sutil en su rostro quebró el guión de Ernesto. Ya no había rastro de lágrimas en sus ojos, solo una claridad fría que brillaba en la penumbra.
¿Estás seguro de querer saber lo que escondo?, susurró ella, con una calma que heló el ambiente. La pregunta resonó como un trueno en medio de un silencio sepulcral. Ernesto titubeó, apenas un segundo, pero fue suficiente para que todos los cimientos de su seguridad temblaran. El aire parecía más denso, el reloj sonaba más fuerte, y hasta el crujido de la madera bajo sus pies lo delató. Algo estaba a punto de romperse. Y tú que estás escuchando esta historia, dime en los comentarios, ¿qué harías si estuvieras en el lugar de Lucía enfrentándote a alguien que quiere destruirte? El rostro de Ernesto se tensó de inmediato, como si aquella pregunta lo hubiera atravesado con un filo invisible. Intentó recomponerse, carraspeó y apretó los puños con fuerza, pero ya no tenía la misma seguridad. «No me intimidas, niña. No me intimidas», repitió, aunque su voz temblaba, como si necesitara convencer más a sí mismo que a ella. Caminó unos pasos hacia atrás, pero enseguida volvió a acercarse, tratando de ocultar el miedo bajo una máscara de desprecio. Lucía lo siguió con la mirada fija, imperturbable, como si por primera vez fuera ella quien dictaba las reglas. Ese silencio prolongado era más fuerte que cualquier grito. Todos los sonidos de la casa parecían haberse apagado para dejar espacio a esa tensión insoportable. El cuerpo de Ernesto sudaba frío, aunque intentaba disimularlo, y sus manos inquietas buscaban desesperadamente un gesto que le devolviera el control. Con un movimiento brusco, Ernesto tomó la maleta de Lucía y la arrojó al suelo, haciendo que las cerraduras se abrieran y parte de su ropa se desparramara por el pasillo. ¿Eso es lo que escondes? ¿Ropa barata y secretos baratos?, escupió con sarcasmo, agachándose para patear una de las prendas hacia un rincón. Quería que ella se sintiera pequeña, humillada, vencida. Pero Lucía no se movió, ni un paso atrás. Su respiración era firme, sus hombros erguidos, sus ojos como dagas que perforaban la arrogancia del hombre frente a ella. Un murmullo comenzó a crecer en los labios de los demás inquilinos, que miraban desde la puerta entreabierta, testigos de aquella escena que ya no era privada. Y en ese instante, Lucía dio un paso hacia adelante, obligando a Ernesto a retroceder sin darse cuenta. «Cuidado con lo que buscas, porque puede que no soportes encontrarlo», murmuró ella, con una voz tan baja que aún así retumbó en cada rincón. Fue un golpe invisible, un aviso disfrazado de calma. El equilibrio de poder se invertía, y aunque Ernesto intentaba no mostrarlo, todos podían ver en su rostro el primer destello de verdadero pánico. Los ojos de Ernesto ya no tenían el brillo desafiante de antes. Ahora eran dos espejos turbios en los que se reflejaba el miedo. Su mandíbula apretada se movía como si buscara palabras que nunca llegaban. Dio un paso atrás, pero tropezó con la esquina de una silla y casi pierde el equilibrio. Aquella imagen, la del hombre que se creía dueño de la casa y del poder, tambaleándose ante la calma de Lucía, fue suficiente para que los murmullos de los inquilinos se convirtieran en un silencio expectante. Lucía, en cambio, permanecía firme, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Sus manos ya no temblaban, sus labios no balbuceaban. Cada gesto suyo irradiaba una seguridad inquietante. El contraste era brutal. Mientras Ernesto sudaba y respiraba con dificultad, ella parecía dueña del aire mismo que todos respiraban. Era evidente que algo grande estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría para siempre la manera en que todos la miraban. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar. Ernesto levantó la voz en un intento desesperado por recuperar control. «No te atrevas a mirarme así. Yo soy el dueño de esta casa y tú no eres nadie», gritó, pero ni siquiera él creía sus propias palabras. La rabia sonaba hueca, la amenaza se disolvía en el eco de sus inseguridades. Nadie reaccionó a su arrebato.
Todos estaban clavados en los ojos de Lucía. Ella dio otro paso adelante, lenta y calculada, hasta que quedaron frente a frente. El contraste era insoportable, la fragilidad aparente de una joven contra la figura imponente de un hombre tatuado y endurecido por los años. Pero en esa proximidad ya no había duda. Era Ernesto quien temblaba. Lucía lo sostuvo con la mirada, y en un susurro tan sereno como aterrador, soltó las palabras que paralizaron a todos. Usted no sabe nada de mí, y eso lo asusta más que cualquier verdad. Un silencio sepulcral cayó sobre la casa. Nadie se atrevía a moverse, nadie respiraba con normalidad. El poder había cambiado de manos de una manera irreversible, y aunque todavía no había mostrado su secreto, Lucía ya había ganado la primera batalla. Había desenmascarado al verdadero débil de esa confrontación. La casa parecía contener el aliento. Todos los inquilinos observaban sin pestañear, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese pasillo. Ernesto aún intentaba aparentar fuerza, pero su voz se quebraba con cada palabra. «No me asustas, no me asustas», repetía como un eco vacío, aunque sus manos delataban el temblor que recorría su cuerpo entero. Lucía, en cambio, permanecía en pie, erguida, con una serenidad que era más poderosa que cualquier grito. Entonces, en un movimiento lento y calculado, ella se inclinó hacia su maleta abierta en el suelo. Entre las prendas desordenadas, sus dedos buscaron un pequeño estuche de cuero desgastado. Nadie apartaba los ojos de ese objeto, y el aire se volvió aún más denso, como si el secreto largamente contenido estuviera a punto de salir a la luz. Cuando lo abrió, un destello metálico iluminó el rostro de todos. Allí, claramente visible, estaba una identificación oficial que revelaba algo inesperado. Los murmullos estallaron de inmediato. Un documento, sellado y firmado, probaba que Lucía no era una inquilina cualquiera. Era agente encubierta de una unidad especial de investigación, alguien que había ingresado en aquella casa con un propósito mucho mayor que un simple alquiler. La sorpresa se transformó en asombro y el pasillo entero quedó impregnado de una mezcla de miedo y respeto. Ernesto retrocedió un paso más, con los labios entreabiertos y sin poder articular una sola palabra. Lucía levantó la mirada y con voz firme, clara y penetrante declaró: «No vine aquí porque necesitara un techo, vine porque alguien como usted debía ser desenmascarado». La frase atravesó el aire como una cuchilla, dejando una huella imborrable en cada testigo. El silencio se rompió con el sonido de la madera crujiendo bajo los pies de Ernesto, que ahora parecía más pequeño, más frágil, más expuesto que nunca. En ese instante ya no quedaba duda alguna. El equilibrio de poder había sido completamente destruido. La que hasta hacía poco era vista como una muchacha común, se había revelado como una fuerza inesperada, una sombra que había observado y esperado el momento exacto para actuar. Y con aquella revelación, la casa entera comprendió que nada volvería a ser igual. El rostro de Ernesto se tornó ceniza, como si toda la sangre hubiera huido de su cuerpo en cuestión de segundos. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando desesperadamente alguna salida, alguna grieta por donde escapar de la mirada fulminante de Lucía. Esto es una mentira», balbuceó, aunque ni siquiera él mismo parecía convencido de esas palabras. Su tono era el de un hombre derrotado, desnudo frente a una verdad que lo envolvía como una red imposible de romper. Lucía no se dejó arrastrar por la urgencia de la confrontación. Dio un paso firme hacia adelante y sostuvo en alto la identificación, dejando que todos la vieran claramente. Cada inquilino, cada testigo de aquella tensión, comprendía al mismo tiempo que todo lo que había sentido respecto a ella estaba equivocado. Ya no era una muchacha indefensa, era alguien que los había observado desde el principio,
que había vivido entre ellos con un propósito mayor, cargando un secreto demasiado grande para ser comprendido en silencio. El aire se llenó de un peso extraño, como si todos entendieran que aquel instante definiría mucho más que una simple disputa. Ernesto levantó la voz una vez más, esta vez con un tono agudo, casi infantil. No saben quién soy yo, no pueden hacerme esto. Pero esas palabras, antes cargadas de autoridad, ahora sonaban huecas, casi patéticas, como el eco de un gigante derrumbado que intenta recordar su antigua fuerza. Lucía se inclinó hacia él, tan cerca que apenas un suspiro los separaba. Sus labios pronunciaron con calma una frase que cortó como acero. «Usted ya no es nadie. Lo que escondía ha quedado expuesto. Y ahora todos saben quién es el verdadero impostor». El impacto fue inmediato, un golpe invisible que hizo a Ernesto dar otro paso atrás, chocando contra la pared con un gesto torpe y desesperado. Los ojos de los demás brillaban entre asombro y rabia contenida. La semilla de la justicia había sido plantada en ese pasillo, y el antagonista que durante tanto tiempo había creído dominar a los demás ahora quedaba reducido a un hombre acorralado, sin más armas que su propio miedo. El silencio de los presentes no era vacío, era un juicio silencioso que pesaba más que 1000 gritos. El sudor resbalaba por la frente de Ernesto. Cada gota era la prueba de que su máscara se había roto por completo. Intentaba mantener la espalda erguida, pero sus hombros caídos lo traicionaban. La arrogancia que lo había acompañado desde el inicio se había evaporado como humo. Ahora, frente a todos, era solo un hombre temblando ante una verdad que no podía controlar. Los murmullos se hicieron más fuertes, cuchicheos de sorpresa y de indignación que llenaban el pasillo como un coro implacable. Lucía aprovechó ese silencio cargado de tensión para dejar que cada palabra se hundiera con precisión. «Yo no vine aquí por casualidad, vine porque alguien tenía que poner fin a la manera en que usted trataba a los demás», dijo con voz firme, sin titubear. La claridad de su declaración era un golpe que dejaba sin aire, no solo a Ernesto, sino a todos los que habían sido testigos de su crueldad. Nadie podía negar lo que estaba ocurriendo, nadie podía fingir que no lo había escuchado. Ernesto trató de interrumpirla, levantando la mano como si aún pudiera mandar, pero la voz se le quebró antes de salir. Balbuceó unas sílabas incoherentes y bajó la vista, incapaz de sostener la mirada de los demás. Era la primera vez que se veía derrotado en su propio terreno, y esa humillación ardía más que cualquier castigo físico. Su respiración se volvió agitada, casi desesperada, como la de un animal acorralado. Lucía no necesitaba gritar ni alzar la voz. La fuerza estaba en su calma, en esa serenidad que dominaba la escena más que cualquier rugido. Dio un paso atrás, no para huir, sino para dejar que todos los presentes vieran con claridad al hombre que hasta entonces había jugado a ser intocable. «Aquí tienen al verdadero culpable», anunció, y el eco de sus palabras se multiplicó en cada rincón de la casa, como una sentencia inevitable. Y tú que estás escuchando esta historia, dime en los comentarios, ¿qué sentirías si descubrieras que alguien común, alguien que parecía invisible, en realidad ocultaba un poder tan grande que podía poner en su lugar al más temido? Comparte tu opinión. Y si esta historia te mantiene atrapado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un like, porque tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que revelan verdades ocultas. Ernesto intentó incorporarse con un último destello de orgullo en sus ojos, como si todavía quedara en él la esperanza de revertir la situación. Pero cuando abrió la boca, lo único que salió fue un tartamudeo sin sentido, palabras rotas que chocaban unas con otras.
Su figura, que antes imponía miedo, ahora parecía encogida, como si el propio aire lo aplastara contra la pared. La sala entera lo observaba, y esa mirada colectiva era más poderosa que cualquier cadena. Lucía, sin perder la calma, cerró el estuche de cuero y lo sostuvo contra su pecho como quien guarda un arma invisible. No necesitaba mostrar nada más. La verdad ya había sido revelada, y esa verdad se expandía en las mentes de todos como fuego en hierba seca. Cada rostro presente llevaba la misma expresión de asombro y alivio. Finalmente, alguien había desenmascarado al hombre que los había sometido durante tanto tiempo. Los murmullos crecieron, y con ellos la rabia contenida de los demás. Una mujer mayor, que siempre había evitado enfrentarse a Ernesto, dio un paso al frente con los ojos brillantes de valentía. «Siempre nos humillaste, siempre nos trataste como si fuéramos basura. Ahora todos sabemos quién es el verdadero farsante», dijo con voz firme, y ese gesto rompió la barrera del miedo colectivo. La presión fue insoportable para Ernesto. El hombre que se había presentado como dueño, como autoridad, como verdugo, ahora se veía rodeado por los mismos a quienes había intimidado. Sus manos buscaban un apoyo invisible en el aire, como si pudiera sostenerse en una mentira que ya se había derrumbado. La vergüenza lo envolvía, lo devoraba lentamente frente a todos. Lucía no lo atacó más, no lo necesitaba. Su victoria estaba en la dignidad, en demostrar que la verdadera fuerza no viene de la violencia ni de la arrogancia, sino de la verdad sostenida con firmeza. Sus ojos brillaban con un destello sereno, y esa calma era más humillante para Ernesto que cualquier grito, porque ahora él no solo estaba derrotado, estaba expuesto. El silencio se convirtió en un juicio implacable. Ernesto, con la espalda contra la pared, ya no tenía salida. Sus labios temblaban, sus ojos buscaban auxilio en los rostros de los demás, pero lo único que encontraba era desprecio. Cada mirada era un espejo que le devolvía el reflejo de su derrota. Intentó levantar la voz una vez más, pero apenas un hilo quebrado salió de su garganta, una súplica disfrazada de excusa. Lucía dio un paso al centro del pasillo, colocándose entre Ernesto y los demás, como si lo estuviera presentando en un escenario. Su voz sonó clara, inquebrantable, cargada de una fuerza que no admitía réplica. «Este es el hombre que creyó tener poder sobre todos nosotros. Este es el hombre que ocultó su miseria detrás de la arrogancia. Y este es el hombre que ahora se esconde de la verdad que tanto temía». Sus palabras resonaron como un veredicto final. Los inquilinos comenzaron a asentir en silencio, algunos con lágrimas en los ojos, otros con la satisfacción de ver al tirano finalmente desenmascarado. La atmósfera se llenó de un sentimiento colectivo de justicia, como si cada humillación pasada se borrara poco a poco en ese instante de revelación. Ernesto, por primera vez, entendió que ya no dominaba nada ni a nadie. La desesperación lo hizo retroceder hasta quedar atrapado en un rincón, su figura encogida, irreconocible. La sombra de Lucía se proyectaba sobre él gracias a la luz tenue del pasillo, y esa imagen quedó grabada en todos. La joven que había llegado como una desconocida, revelando al final una verdad capaz de cambiarlo todo. El contraste era brutal y hermoso, como si la justicia misma hubiera tomado forma humana. Y fue en ese momento, con todos los ojos puestos en ella, que Lucía cerró el círculo con una última frase que se clavó en el corazón de cada testigo. «El verdadero secreto nunca fue quién soy yo, sino quién es él cuando queda sin máscaras». El estallido de asombro y susurros que siguió a esas palabras selló para siempre el destino de Ernesto y marcó el inicio de un nuevo equilibrio en aquella casa. Cuando todo terminó, el silencio pesaba más que cualquier grito. Yo lo miraba,
reducido en un rincón, con la soberbia hecha pedazos. Ernesto ya no era el hombre altivo que me señalaba con desprecio, ahora era apenas una sombra temblorosa de lo que alguna vez pretendió ser. Su vergüenza era evidente, sus ojos evitaban los míos, incapaces de sostener la verdad que acababa de desnudarlo frente a todos. Esa humillación no se la impuse yo, se la impuso la justicia de las miradas, la voz colectiva que ya no aceptaba sus abusos. Con el tiempo, lo que ocurrió esa noche se transformó en consecuencias reales. Ernesto fue denunciado, investigado y destituido de la posición que tanto presumía. Perdió el poder que usaba para humillar, perdió los aliados que lo seguían por miedo, perdió el respeto que nunca mereció. No hubo cárcel inmediata, pero hubo un juicio social implacable que lo acompañó a cada paso. Fue él mismo quien terminó huyendo de esa casa, incapaz de resistir la vergüenza que lo perseguía como una sombra constante. Yo, en cambio, permanecí erguida. No necesité gritar ni golpear, porque la dignidad es la mayor arma contra la injusticia. Aprendí que revelar la verdad no es un acto de venganza, sino de liberación. Vi en los ojos de los demás inquilinos algo que nunca olvidaré. Gratitud, alivio, una chispa de esperanza. Ese momento no fue solo mío, fue de todos los que habían sufrido en silencio, de todos los que necesitaban ver que incluso la persona más común podía guardar un secreto capaz de cambiarlo todo. Pasaron semanas y escuché que Ernesto, en su soledad, finalmente reconoció el daño que había causado. Decían que buscaba redención, que intentaba pedir perdón. No sé si lo consiguió, ni sé si alguna vez será suficiente. Lo único que sé es que al caer, comprendió que el poder construido sobre el miedo nunca resiste a la verdad. Su arrepentimiento no borró el dolor, pero sí dejó una lección que nadie olvidará. Hasta el más fuerte se convierte en débil cuando se enfrenta a la justicia. Hoy te comparto mi historia porque quiero que entiendas lo mismo que entendí yo. Nunca subestimes a quien parece insignificante, porque detrás de un silencio puede esconderse la mayor de las fuerzas. Gracias por escuchar hasta el final. Y si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas encuentren valor en medio de la injusticia. Recuerda siempre esta frase: el verdadero poder no está en humillar, sino en mantenerse digno, aun cuando todo parece perdido.